por qué le hemos puesto este título. Fíjense, no dice derecho de familia, sino derecho de las familias. ¿Por qué lo utilizamos al término en plural? Precisamente porque no existe un solo tipo de familia, sino múltiples tipos de familias. Esto tiene hoy recepción legislativa en el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto, 1 de agosto del año 2015. De modo que este código, a partir de la constitucionalización de este diálogo de fuentes con los tratados y las convenciones internacionales, ha sufrido profundas modificaciones, importantes modificaciones, que tienen que ver con el nuevo cambio de paradigma en cuanto a la constitución de las familias. La norma ha seguido los cambios sociales que se modificó en la sociedad y que ya no existe un solo tipo de familia basada en el matrimonio, el tipo de familia clásica, matrimonializada, podríamos decir, cuya base, cuyo sustento era el matrimonio, y paternalizada en el sentido de que dependía económicamente del sustento brindado por el padre de familia. Este tipo de familia fue modificado por familias ensambladas, por familias constituidas a partir de progenitores del mismo sexo, ya no de distintos sexos, ya no hablamos de padre y madre, sino que hablamos de progenitores, que también pueden ser dos padres o dos madres. Todos estos cambios profundos, vertiginosos, amplios, por suerte han sido receptados en nuestro Código Civil y Comercial, que en este aspecto es donde más reformas ha tenido. En el libro segundo, referido al derecho de familia, es donde se manifiesta la mayor cantidad de reformas siguiendo los cambios sociales, siguiendo las nuevas concepciones de familia que tenemos hoy en la sociedad argentina. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a estudiar en esta unidad número 9? Vamos a estudiar aspectos referidos al matrimonio, al divorcio, y debo dar algunos aspectos del parentesco porque lo vamos a necesitar para el derecho de las sucesiones, por un lado. Y también vamos a desarrollar la clase próxima aspectos patrimoniales, lo que necesita un contador conocer del derecho de familia en el sentido de económico. Esto es los bienes propios y los bienes gananciales, si estamos hablando de matrimonio, o los bienes personales, si hablamos en el primer caso de un matrimonio contraído bajo el régimen de comunidad de bienes, y en el segundo caso de un matrimonio contraído bajo el régimen de separación de bienes. Y por otro lado, las uniones convivenciales. A eso nos vamos a referir en estas dos clases que tenemos para el derecho de las familias. Bien, ¿qué concepto podemos dar? ¿De qué se ocupa el derecho de familia o el derecho de las familias? Nuestro derecho es codificado, proviene del derecho continental europeo. Por lo tanto, hablamos de normas, de conjuntos de normas que regulan las relaciones familiares. Las relaciones que pueden provenir del matrimonio, que pueden provenir de la filiación, que pueden provenir de la adopción, que pueden provenir de la unión convivencial, etcétera, etcétera. Todo este tipo de relaciones familiares es lo que estudiamos en el derecho de las familias. Recién les comenté que este libro segundo, y ahí ya introducimos la ubicación del derecho de familia. En el libro segundo del Código Civil y Comercial. Aquí vemos su contenido: matrimonio, uniones convivenciales, relaciones paterno-filiales, relaciones entre padres e hijos, lo que hoy denominamos responsabilidad parental, y que en el código anterior se denominaba patria potestad. El parentesco y esos puntos suspensivos abren a muchas otras tantas situaciones o relaciones o vínculos
que integran el derecho de las familias y que están contenidos en el libro segundo del Código Civil y Comercial y también en los tratados de derechos humanos que refieren a estos aspectos, también en las convenciones internacionales, en virtud de lo que señalábamos recién, el diálogo de fuentes entre el Código Civil y Comercial, la Constitución y los tratados que conforman el bloque de constitucionalidad. Fíjense, hablando de bloque de constitucionalidad, miren lo que cité allí en esta presentación. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando tratamos el tema de personas por nacer de la causa Artavia Murillo, hablando de la concepción, en cuanto a cuándo se producía la concepción, si con la fecundación o con la anidación? Bueno, aquí traje otra causa, también del mismo año que la anterior, del mismo año que Artavia Murillo, del año 2012. Esta causa se llama Atala Rifo. En realidad la señora es Karen Atala Rifo y Niñas, tiene 3 hijas, contra Chile. Recuerdan que Artavia Murillo era contra Costa Rica. Sabemos que, y hemos dicho en su momento, que son causas que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los tratados de derechos humanos. Como nuestro país ha suscrito este Pacto de San José de Costa Rica o Convención Internacional de Derechos Humanos, también forma parte de este bloque de países que pueden ser demandados. Argentina tiene muchas sanciones. Si ustedes buscan la página web como CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ver allí los fallos contra todos los países sudamericanos y centroamericanos que conforman o que pueden ser sometidos a decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos Argentina. Bueno, lo cierto es que esta causa no es contra Argentina, sino que es contra el vecino país de Chile, ¿no? ¿Por qué llega a la Corte Interamericana? Porque en esto de las nuevas familias que encontramos en la sociedad chilena, en ese sentido bastante conservadora, tiene en sus tribunales esta causa por la cual la señora Karen Atala Rifo se divorcia en el año 2002, o sea, 10 años antes de este fallo, de su esposo, y a ella se le atribuye el cuidado, la custodia de sus 3 niñas, de sus 3 hijas. A los pocos meses, todo de común acuerdo con su marido, ¿no? A los pocos meses, esta señora comienza a convivir con otra mujer que era su pareja, en una relación homosexual. Allí comienza la lucha entre la señora Atala Rifo y su ex esposo, voy a leer el nombre porque no lo recuerdo, Ricardo Jaime López Allendez, quien inicia el reclamo de lo que en Chile se denomina custodia de las niñas, custodia de los hijos, aduciendo que su señora tenía una relación homosexual con otra mujer. Bueno, este señor pierde ese juicio en primera instancia, lo pierde luego en la Cámara, pero lo gana por un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de Chile. Allí la señora Atala Rifo inicia acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este es el fallo, donde ella recupera la custodia de sus hijas y tiene conceptos muy importantes el fallo en particular. En primer lugar porque hace hincapié en el derecho a la igualdad, que es uno de los conceptos que hoy tiene nuestro Código Civil y Comercial, en el derecho a la no discriminación por identidad de sexo, por identidad sexual,
también el derecho a la protección de los niños, ¿no? Y la Convención de los Derechos del Niño. Y también en defensa del derecho a la vida familiar, el derecho a los distintos tipos de familias, sean formadas por personas del mismo sexo o de distinto sexo. Entonces, abandona este concepto clásico, tradicional de la familia basada en el matrimonio y en un matrimonio heterosexual y abre las puertas a un nuevo concepto de familia. Este trámite llevó 10 años, pero este fallo resulta muy importante porque es anterior a nuestro Código Civil y Comercial y el código se hace eco no solo de lo que dice la doctrina de nuestro país, los fallos de nuestro país, de nuestra Corte, sino también de los tribunales internacionales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un tribunal internacional. De más está decir que Chile fue condenado, el país, a pagar una indemnización importante a la señora, a las 3 niñas, a publicar la sentencia, a colgarlo en la página web del Estado Nacional y a una serie de medidas como consecuencia de haber violentado estos derechos humanos, ¿no? A la identidad sexual, al derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho de los niños, etcétera, etcétera. Bien, esto para que veamos cómo inciden esta legislación en nuestra propia norma, en nuestras propias normas, en este caso en el Código Civil y Comercial. Bien, el código no trae un concepto de matrimonio. Aquí lo que he elaborado, recién una compañera me decía, con nuestras propias palabras podemos dar un concepto. Sí, fíjense, acá esto lo elaboré un poco tomando conceptos generales de lo que es el matrimonio, pero no está citado allí ningún artículo del Código Civil y Comercial. Pero sí podemos decir que es la unión de 2 personas, allí he puesto yo, del mismo sexo, de distinto sexo, por cuanto la diversidad de sexo ya no es un requisito del matrimonio, que además toman el compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común. Esa es una de las características, que tiene que estar basado en la cooperación mutua, en la convivencia y fíjense lo que dice la presentación, el deber moral de fidelidad y también en la asistencia mutua que se deben los cónyuges, los contrayentes. Fíjense ustedes, notas características, que hay un proyecto de vida en común, que puede ser un matrimonio homosexual o heterosexual, que se basa en la cooperación y en la asistencia mutua de los cónyuges, en la convivencia, que no es lo mismo que la cohabitación. El código anterior, el Código Civil, habla de la cohabitación. Los cónyuges debían vivir bajo el mismo techo, eso es cohabitar. Yo puedo convivir con alguien con el cual estoy algunos días a la semana. Paso algunos días en la semana o los fines de semana juntos, o las vacaciones, pero no cohabito y sin embargo sigue siendo un matrimonio. Y por otro lado, otra nota distintiva, la fidelidad ya es solo un deber moral. ¿Por qué? Porque al no existir como causal de divorcio, tampoco es un requisito del matrimonio. De modo que no es un deber jurídico, no causa ni produce la infidelidad, la disolución del vínculo matrimonial, porque no es un deber jurídico, es un deber moral. Esto tiene que ver con las causales de divorcio o el divorcio en el Código Civil y Comercial que ya vamos a analizar. Veamos los requisitos de forma. ¿Qué requisitos son necesarios para contraer matrimonio? Primero, yo he puesto ahí diligencias previas. ¿Qué es esto? Son una serie de datos y formularios que tengo que llenar
ante el registro del Estado Civil y capacidad de las personas, donde se contrae matrimonio, en definitiva. Ustedes ya han hablado de oficial público y saben que los oficiales públicos tienen competencia territorial y material. Esto es, un escribano público puede hacer escrituras públicas, pero no puede casar. El jefe del registro del Estado Civil y capacidad de las personas puede celebrar matrimonios, pero no puede realizar escrituras públicas, y así sucesivamente. Bien, este oficial público, o ante este oficial público, perdón, deberá presentarse, quienes quieran contraer matrimonio, una solicitud de matrimonio. Ahí está esto de diligencias previas. ¿Qué va a contener? ¿Qué le voy a manifestar allí? Todos mis datos personales, nombre, apellido, domicilio, DNI, profesión, etcétera, etcétera, nombre de los progenitores, ¿qué más nos pide? Nombre, apellido de los padres, los progenitores. Y también si he contraído matrimonio anterior o no, porque uno de los requisitos para contraer matrimonio es que no exista un matrimonio anterior vigente. Entonces, si he contraído un matrimonio anterior, ese vínculo tiene que estar disuelto. ¿Y cómo se puede disolver? Por divorcio, debería acompañar la sentencia de divorcio, o por fallecimiento, debería acompañar la partida de defunción de mi excónyuge. Y también si hubiese sido declarado ausente con presunción de fallecimiento, tema que vimos en las unidades anteriores, acompañaré la partida de defunción con la inscripción marginal de la sentencia que lo declaraba ausente con presunción de fallecimiento, que les aclaré que en definitiva era una declaración de muerte. Bien, presentada esa solicitud, me van a dar un turno para casarme y ahí va a intervenir el oficial público, jefe del registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Por eso dice oficial público competente. Recién dijimos competencia territorial y competencia material. Ante este oficial público deben comparecer los contrayentes de manera personal. Eso exige la ley, salvo que el matrimonio sea a distancia, en cuyo caso prestarán su consentimiento ante el oficial público competente y ahí comienzan a regir las disposiciones del derecho internacional privado. Pero vamos a la regla general, a lo más común. Nos presentamos los contrayentes ante el jefe del registro civil y capacidad de las personas y debemos presentar testigos. 2 testigos si el matrimonio se celebra en la sede del registro civil o 4 testigos si el matrimonio se celebra fuera de esa sede. Habrán escuchado ustedes matrimonios que se hacen en el lugar donde se realiza la fiesta, por ejemplo, donde se traslada el jefe del registro civil, allí se exige una mayor cantidad de testigos. Voy al Código Civil y Comercial. Si se celebra en la oficina, dice que corresponde a su oficial público, se requiere la presencia de 2 testigos y demás formalidades de ley. El número de testigos se eleva a 4 si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. El matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparecencia de los futuros cónyuges ante el oficial público encargado del registro del Estado Civil y capacidad de las personas, que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos, de cualquiera de los contrayentes. A eso se refiere. Estos serían los requisitos extrínsecos, por fuera, de forma, como dice allí la presentación. Bien. Ahora bien, para que se pueda celebrar válidamente ese matrimonio, no tienen que existir obstáculos, impedimentos. Ese es el término que utiliza el Código Civil y Comercial. Esto es, tienen que darse los requisitos exigidos por la ley y no tiene
que presentarse ningún impedimento u obstáculo para la celebración del matrimonio. Veamos cuáles son los impedimentos. A ver. Están en la próxima presentación. Sigo con los efectos que produce. Ya vamos a analizar los impedimentos en detalle. Si se presentase algún impedimento, supongamos que la persona no tenga la edad nupcial, no tenga 18 años, acordemos que la edad nupcial coincide hoy con la mayoría de edad. Esto porque se elevó la edad nupcial, antes era menor y además era distinta para los hombres que para las mujeres. En cambio, esta situación se vio modificada con el Código Civil y Comercial, que unificó la edad nupcial para varón y para mujer en 18 años. Ahora bien, si se presenta algún impedimento, puede existir una oposición a la celebración de ese matrimonio. ¿Por qué pueden oponerse y quiénes pueden oponerse? Vamos a ver lo que nos dice el código. El artículo 410 se refiere a la oposición y dice, solo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos en la ley. Esto es, yo no puedo oponerme a la celebración de un matrimonio determinado si no existe un impedimento. La oposición que no se funde en la existencia de algún impedimento debe ser rechazada sin más trámite. De pleno derecho se rechaza si no está fundada en un impedimento legal. Ahora bien, ¿quiénes pueden oponerse a la celebración del matrimonio? Parece como que de película, ¿no? Aparece alguien y se opone. ¿Es necesario que sea en el momento de la celebración del acto? No, puede ser en otra instancia anterior, obviamente. Después de la celebración del matrimonio ya no lo podrá alegar, no lo podrá invocar a ese impedimento. Fíjense, dice, el derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio. Esto es, ya está casada esa persona con su cónyuge y se quiere casar con otro o con otra. Entonces, el primer cónyuge es el que puede oponerse a la celebración del matrimonio porque existe impedimento de ligamen, así se denomina. ¿Qué es el ligamen? El matrimonio anterior no disuelto. Entonces, aparece este cónyuge, se presenta y dice, mira, esta persona no se puede casar porque está casada conmigo, en concreto. B, los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo, porque vamos a ver que el parentesco es un impedimento para contraer matrimonio. Y por último, el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de estos impedimentos, especialmente por la denuncia de cualquier persona realizada de acuerdo al artículo siguiente. Entonces, también está legitimado para oponerse a la celebración del matrimonio el propio Ministerio Público. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que el oficial público no celebre ese matrimonio. Fíjense ustedes qué es lo que hace o debe hacer el oficial público. El oficial público debe hacer saber, dice el 414, rápidamente lo sintetizo, a los contrayentes que se ha presentado una oposición a la celebración del matrimonio. Si estos reconocen la existencia del impedimento, obviamente no se celebra el matrimonio. Ahora, si los contrayentes niegan la existencia de este impedimento, el oficial público deberá notificarlos para que ellos hagan su descargo y luego, si no es satisface
los requerimientos que ha hecho el oficial público, debe remitir las actuaciones al juzgado, al juez. Aquí ya deja de ser un trámite administrativo en el registro civil y pasa a ser un trámite judicial ante los tribunales competentes. En Río Cuarto serían los tribunales de familia. ¿Y por qué trámite se va a resolver esto? El propio Código Civil y Comercial, que contiene muchos aspectos procesales, dice por el trámite más corto, más breve. Un trámite abreviado sería en nuestra provincia de Córdoba. Con esa resolución, si se demuestra que existe el impedimento, obviamente no celebrará el oficial público el matrimonio. De lo contrario, si es rechazada la oposición a la celebración del matrimonio, el oficial público, ya con la sentencia del juez en la mano, procede a celebrar el matrimonio. Esas serían un poco las dos opciones que pueden presentarse, ¿verdad? Que deducida la oposición, los contrayentes reconozcan el impedimento o no lo reconozcan. Si no lo reconocen, lo niegan, el trámite se judicializa y ahí es el juez el que resuelve por el procedimiento más breve. Ahora bien, estos impedimentos traen como efectos o como sanción la nulidad. Ustedes ya vieron en la unidad pertinente que la nulidad es la máxima sanción civil por adolecer el acto de un vicio constitutivo. Eso es estrictamente la nulidad como sanción legal y además la máxima sanción legal porque priva de total eficacia a ese acto en particular, en este caso el acto jurídico matrimonio. Ahora bien, también sabemos que la nulidad puede ser absoluta cuando está en juego el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por eso allí dice la presentación, artículo 403, que es donde están los impedimentos, inciso A hasta el inciso perdón. Y por otro lado, la nulidad puede ser relativa, porque aquí está en juego ya no el orden público, sino los intereses de los particulares. Esos son los previstos en los dos últimos incisos del artículo 403. Y también cuando existen vicios del consentimiento. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los vicios del consentimiento? Volvemos a la voluntad, elementos internos de la voluntad, discernimiento, intención y libertad. El discernimiento no tiene vicios, se necesita o está determinado por la edad, 13 años para los actos lícitos y 10 para los ilícitos, por la salud mental y por la conciencia, que la persona tenga o esté en uso de razón al momento de celebrar el acto. Luego, la intención, que es el discernimiento en el caso concreto, aplicado al caso en particular, puede estar viciado por error o por dolo. Y finalmente, la libertad, la facultad de autodeterminarse, puede estar viciada por violencia física o bien por amenazas. Entonces, si existiese alguno de estos vicios, la nulidad sería relativa. De lo contrario, la nulidad sería absoluta para el resto de los impedimentos. Vamos a ver cuáles son. Fíjense, el parentesco en línea recta. Hoy las últimas presentaciones de la clase de hoy refieren al parentesco. En línea recta quiere decir el vínculo que une al abuelo con el hijo, con el nieto, con el bisnieto. Ese sería un parentesco en línea recta descendiente. Ahí existe impedimento para contraer matrimonio. Dice claramente el 403, el parentesco en línea recta en todos los grados, nieto, bisnieto, tataranieto, cualquiera sea el origen del vínculo. Segundo impedimento matrimonial,
el parentesco entre hermanos. Este ya no es en línea recta, es en línea colateral. Lo vamos a ver en un gráfico que le hice en las últimas presentaciones. Sean bilaterales o unilaterales, esto es, de ambos progenitores o hermanos por parte de uno solo de los progenitores, cualquiera sea el origen del vínculo. Puede ser una filiación matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. La afinidad en línea recta en todos los grados. El parentesco por afinidad es el que tengo con la familia de mi cónyuge. Ya no es por consanguinidad, sino por afinidad. En los dos casos anteriores, en el inciso A y en el inciso B, es un parentesco de sangre, por consanguinidad. Acá es por afinidad, porque son los parientes de mi cónyuge. C. D. El matrimonio anterior mientras subsista. Recién dije, esto se denomina impedimento de ligamen. El matrimonio anterior no disuelto constituye el impedimento de ligamen. Otro impedimento. El inciso E, haber sido condenado, aquí se requiere ya condena efectiva, como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Aunque no sea para casarse con el cónyuge supérstite, pero si esa persona que se va a casar fue condenado, pero condenado como autor, como cómplice, como instigador del homicidio doloso, podría haber sido un homicidio culposo, como un accidente de tránsito. No, acá tiene que ser doloso. Lo mató directamente con la intención de matarlo. No lo atropelló accidentalmente en la calle y resultó que la muerte de la persona. Entonces, esa persona tiene impedimento para contraer matrimonio con el cónyuge supérstite, con el que sobrevive. Tener menos de 18 años, acá está lo de la nulidad relativa, esta es la edad nupcial. Y finalmente, la falta permanente o transitoria de salud mental que no permita al contrayente tener discernimiento, conocer en sentido amplio, en sentido genérico, el acto que va a celebrar. Entonces, todos los primeros del inciso A al inciso E inclusive están viciados de nulidad absoluta. Estos dos últimos de nulidad relativa, por lo tanto pueden ser subsanables. Esa es la diferencia. No en los casos anteriores, pero sí en el inciso F, no tener la edad nupcial, y en el inciso G, la falta permanente o transitoria de razón, son vicios o impedimentos subsanables. Vamos a ver cómo se subsanan. Fíjense, recuerdo haberles comentado, o cuando hemos hablado de menores, que si bien la edad nupcial es a los 18 años, a partir de los 16, el menor que haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio siempre que tenga la autorización de sus progenitores, de sus representantes legales. Ahora bien, si tiene 16 años y puede casarse con autorización de los progenitores y los progenitores le niegan la autorización, podrá solicitar autorización al juez. Esto se denomina dispensa judicial o autorización judicial. Entonces, primero, edad nupcial 18 años. Si no tengo 18, pero tengo 16, me puedo casar con autorización de los progenitores. Si niegan la autorización o no pueden dar esa autorización, dispensa judicial, se le solicita al juez. Ahora bien, si no cumplió 16 años, si es un menor que todavía no tiene 16 años, no se puede casar con la autorización de los progenitores. Sí o sí necesita la dispensa judicial, la autorización del juez.
Aunque sus padres quieran que se case, si no tiene 16 años, no se puede casar si el juez no le da la autorización. ¿Y cómo se le va a dar el juez a la autorización? Primero, escuchando al menor de 16 años. ¿Para saber qué? Para saber si tiene edad y grado de madurez suficiente. Esa terminología que utiliza muy frecuentemente este Código Civil y Comercial. El grado de madurez suficiente. Si comprende el acto que va a realizar. Si comprende la responsabilidad que conlleva contraer matrimonio, por un lado. Y por otro lado, el juez también va a escuchar a los representantes legales. Deberá evaluar también esto, qué es lo que piensan, cuál es la opinión, qué es lo que dicen los representantes legales. Entonces, edad nupcial a los 18, a partir de los 16 puedo contraer matrimonio con autorización de los progenitores. Si la niegan, dispensa judicial. Menos de 16, solo se puede contraer matrimonio con dispensa judicial. No está facultado los progenitores para autorizar a esos menores a contraer matrimonio. Fíjense, ¿qué pasa con la salud mental? Teníamos dos impedimentos que eran susceptibles de la nulidad relativa, la falta de edad nupcial y la falta de salud mental, que afectaba el discernimiento. Dijimos que el discernimiento estaba compuesto o estaba integrado por tres aspectos: por la edad, por la salud mental y por la conciencia. ¿Puede una persona que no tiene salud mental contraer matrimonio lo mismo? Es un impedimento, ya lo vimos. Pero yo le dije que como estaba viciado de nulidad relativa, era dispensable. De modo que era subsanable. ¿Y cómo era subsanable? A través de la autorización del juez, a través de la dispensa judicial. Veamos lo que dice el 405. Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del inciso G del artículo 403, que se refiere a los impedimentos, recién lo leímos, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial, previa autorización del juez, quiere decir eso. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario, psicólogo, asistente social, etcétera, etcétera, sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez, dice la última parte, debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. También puede hacerlo con su o sus apoyos y representantes legales y cuidadores si lo considera pertinente. Recordemos que es una persona que puede estar sometida a curatela o bien puede tener designado un apoyo a aquellos que veíamos para los supuestos de restricción a la capacidad. Entonces, el juez, para otorgar esa autorización, va a necesitar necesariamente el dictamen del equipo técnico, que además exige el código que sea interdisciplinario, que existan personas especialistas de distintas disciplinas que puedan evaluar la salud mental de esta persona que desea contraer matrimonio. A su vez, el juez deberá entrevistarse, deberá fijar una audiencia en la cual será citada la persona o futuro contrayente que tiene una restricción a la capacidad. Y también puede hacerlo a esta entrevista y a esta audiencia con los representantes legales o con los apoyos que le hubiesen sido designadas a esta persona. Ven ustedes que en los dos casos
falta de edad nupcial, 18 años, o falta de salud mental, el juez tiene que tener una audiencia en la cual pueda oír a la persona que desea contraer matrimonio para valorar si está en condiciones de celebrar ese acto, si conoce las consecuencias del acto que va a realizar, si a pesar de su edad o de la falta de salud mental, tiene pleno conocimiento del acto que va a realizar, de las consecuencias de ese acto y de la responsabilidad que implica el acto del matrimonio. De eso se trata. Vamos a los derechos y los deberes de los cónyuges. Cuando dimos el concepto de matrimonio, dijimos que se debían los cónyuges asistencia mutua, asistencia recíproca. Decíamos que era un proyecto de vida en común basada en la cooperación y en la asistencia. Pero también se deben alimentos. Fíjense, vamos al 431 y al 432, que es el de los alimentos. El 431 es el primer artículo del capítulo 7 que se refiere a los derechos y deberes de los cónyuges. Dice asistencia, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. ¿Qué dice respecto de los alimentos? Alimentos ya sabemos que no es solo lo que la persona come, solo lo que la persona consume. Implica la vivienda, esparcimiento, educación en el caso de los hijos, etcétera, etcétera. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y durante la separación de hecho. Esto es, si dejan de vivir en ese vínculo matrimonial, se separan de hecho, vive cada uno en su casa, pero además ya no existe un proyecto de vida en común, pero todavía no han iniciado los trámites de divorcio, siguen debiéndose alimentos. Esto es importante porque esto tiene que ver con cuestiones o aspectos económicos que les pueden llegar a consultar. Pero si ya no vivimos juntos, ¿le debo alimentos? Sí. A tenor de lo que dice el 432, los cónyuges se deben alimentos mientras convivan y mientras estén separados de hecho y no se hayan divorciado. Y aún después del divorcio pueden deberse alimentos si lo han convenido o si entran dentro de las causales para requerir alimentos, como por ejemplo que uno de esos cónyuges tenga un estado de salud que le impida sustentarse por sí mismo. En ese caso, el otro cónyuge puede ser condenado judicialmente a abonarle alimentos a pesar de estar divorciados. Dice, los cónyuges se ven alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho, con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código, al que me refería recién, enfermedades graves, o por convención de las partes. Recién lo dije, si lo hubiesen acordado, de pronto tienen la plena libertad, eso es uno de los principios del derecho de familia, el principio de libertad, además del principio de igualdad y del principio de solidaridad familiar. De pronto tienen la posibilidad de decidir que uno de los cónyuges le va a abonar alimentos al otro aún después del divorcio. Son alimentos post-divorcio. En el ejercicio del principio de autonomía de las partes, los cónyuges pueden pactar alimentos post-divorcio. Bien, entonces, se deben asistencia y se deben alimentos solo durante la vigencia del matrimonio y aún separado de hechos. Con posterioridad al divorcio, si así lo hubiesen acordado, y en los supuestos que prevé el código para casos de enfermedades graves de uno de los cónyuges que no pueda sustentarse por sí mismo. Vamos a la disolución del vínculo. Hasta aquí teníamos el vínculo pleno, con los requisitos para contraer matrimonio y con
los derechos y deberes de los cónyuges. ¿Qué pasa cuando ese vínculo se disuelve? ¿Cuáles son las causales de disolución del vínculo? Fíjense, las hemos visto y las hemos señalado ya al comienzo de la clase y en otras unidades. El 435 se refiere a la disolución del vínculo, en primer lugar, por la muerte de uno de los cónyuges. Esto lo hablamos cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del fin de la vida. Y también por la sentencia firme de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Cuando tratamos el tema de ausencia, dijimos que la sentencia firme disolvía el vínculo matrimonial. Ambas son situaciones de muerte. La tercera causal de disolución del matrimonio es el divorcio. ¿Qué divorcio? El divorcio declarado judicialmente. De lo contrario, tengo una separación de hecho. Cuando usted, algún cliente le haga una consulta respecto de los bienes propios, de los bienes gananciales, lo primero que le deberán preguntar es, ¿usted está casado legalmente o vive en unión convivencial? Porque mucha gente cree que porque vive junto está casado. Y la verdad que vimos recién todos los requisitos y el procedimiento para contraer matrimonio. Estar casado legalmente es haber contraído nupcias frente al oficial jefe del registro civil, con los requisitos que vimos recién, por un lado. Por otro lado, si la persona le dice que está divorciado, ustedes deberán preguntarle, ¿pero usted está divorciado judicialmente o usted está separado porque cada uno vive por su lado? Digo, estas son cuestiones de la práctica profesional que todo contador debe saber. Pregunta número 1, ¿usted está casado legalmente? Pregunta número 2, ¿usted está divorciado legalmente? ¿Usted tiene una sentencia de divorcio? Luego, esa sentencia fue inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, porque esa sentencia se va a inscribir marginalmente en el acta de matrimonio. Entonces, nos abocamos al inciso C del 435, al divorcio declarado judicialmente previo trámite de divorcio. Veamos. ¿Qué implica el divorcio? Implica una separación legal declarada judicialmente que va a aniquilar totalmente el vínculo, va a disolver el vínculo y que le va a permitir a los cónyuges o excónyuges, a partir de la sentencia de divorcio, por un lado, recuperar la aptitud nupcial. Esto es, pueden volver a casarse. A partir de la sentencia de divorcio, recuperan la posibilidad de contraer nuevo matrimonio, de contraer nuevas nupcias. Eso se denomina recuperación de la aptitud nupcial, por un lado, un efecto. Y el otro efecto del divorcio es que los cónyuges pierden la vocación hereditaria, que significa no se heredan entre sí. Esto lo vamos a ver en las dos últimas clases referidas al derecho de las sucesiones. Los cónyuges a partir del divorcio pierden la posibilidad de heredarse entre sí. Eso se denomina pérdida de la vocación hereditaria. Entonces, mientras está vigente el vínculo, los cónyuges heredan sobre los bienes propios, pero son herederos. A partir de la sentencia de divorcio, pierden la vocación hereditaria recíproca entre sí. Continúa la vocación hereditaria para los hijos, por supuesto, y para los ascendientes, por supuesto. Si hubiera hijos, no concurren con los ascendientes, por supuesto, pero continúan teniendo vocación hereditaria. El que lo pierde es el cónyuge, los cónyuges recíprocamente. ¿Cómo es el proceso del divorcio? ¿Cómo llegamos a esta sentencia judicial que disuelve el vínculo matrimonial? Decíamos, hablábamos de
Divorcio declarado judicialmente. Esto implica un trámite judicial, el trámite de divorcio. Este proceso hoy es y puede ser unilateral o bilateral, lo pueden hacer ambos cónyuges o uno solo, sin necesidad del acuerdo o el consentimiento de la otra parte, y es además incausado. Esto es, yo no necesito ni invocar ni probar la causa del divorcio. ¿Por qué me divorcio? Al juez no le interesa. Solamente le tengo que decir que me quiero divorciar y eso es más que suficiente. Esta es la gran modificación que sufrió el divorcio en el Código Civil y Comercial y que lo diferenciaba del código anterior, que además no era originario del Código de Vélez. El divorcio en el código anterior se incorporó recién en el año 1987 con la ley de divorcio vincular. En ese momento se llamaba divorcio vincular. Ustedes ven que yo ahora solamente hago referencia al divorcio, no utilizo la palabra vincular, que fue retirada del Código Civil y Comercial y hoy solamente se habla de divorcio. Fíjense, allí tienen el encabezado del artículo 437, que lleva por título Divorcio, legitimación. Legitimación es quién puede iniciar esa acción, quién está autorizado para pedir ese trámite de divorcio. Eso quiere decir legitimación, es una palabra del derecho procesal. Significa capacidad o aptitud para solicitar o para iniciar determinado trámite. Fíjense cómo comienza el artículo 437. Dice, el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Recién les decía, puede ser bilateral o unilateral. No existe esto que en el imaginario colectivo se denomina divorcio express. No, no es nada express. Volvamos a los términos que están allí en la presentación. El divorcio se decreta judicialmente. No es un trámite administrativo. No voy al jefe del registro civil. A él fui para casarme. Para divorciarme voy al juez. Por eso dice, se decreta judicialmente. Luego, a petición de ambos, bilateral, o de uno solo de los cónyuges, unilateral. Aquello que existía en el código anterior, que era la necesidad de obtener el consentimiento de la otra parte para poder divorciarme por presentación conjunta, o bien tener que esperar 3 años de separación de hecho para poder iniciar unilateralmente el divorcio, desapareció. Es incausado. No tengo que probar la causa, no tengo que esperar ningún plazo determinado. Si mi cónyuge no quiere firmar esa presentación, pues la presentaré sola. Luego el trámite va a cambiar, pero nada impide que yo unilateralmente inicie el trámite de divorcio. Fíjense. Ese trámite de divorcio se presenta con una propuesta. La propuesta es un convenio regulador de las consecuencias post-divorcio también. No solo del trámite de la situación actual, sino del post-divorcio. Esa presentación va con una propuesta bajo pena de inadmisibilidad. Si no la presento, me lo van a rechazar. Y ya vamos a ver en la presentación siguiente, debe contener o puede contener aspectos referidos a los bienes de los cónyuges y también a los hijos si los hubiere y si fuesen menores de edad. Y cualquier otro tema que los cónyuges quieran incluir en esa propuesta. Esa sería una propuesta bilateral, un trámite bilateral. Ahora bien, si yo hago una presentación unilateral, también deberé presentar mi propia propuesta.
y la otra parte presentará su propia propuesta. Allí el juez está obligado a citar una audiencia. De lo contrario, no. Si fuese una propuesta de común acuerdo bilateral el divorcio, aceptada la propuesta, si hay menores se le correrá vista al Ministerio de Menores y el juez decretará el divorcio. Si fuese unilateral, propuesta de un cónyuge, propuesta del otro, se fija una audiencia y luego allí se llega a un acuerdo respecto de aquellos aspectos en que los cónyuges no estaban de acuerdo, por eso no presentaron una propuesta conjunta. Y si no se llega a un acuerdo, se hace un incidente por cada uno de los temas en los cuales no estén de acuerdo. Pero el divorcio se decreta lo mismo. Esto es, el hecho de que los cónyuges en esa audiencia no lleguen a un acuerdo no impide que el juez dicte sentencia de divorcio. Por eso esta explicación de el mal llamado divorcio express. De express no tiene nada, es un trámite judicial. Pero ¿por qué lo llamaron express? Mal llamado. Porque no hay ningún tema que pueda detener el dictado de la sentencia de divorcio. Ahora bien, no se disolverá la comunidad de bienes si no nos pusimos de acuerdo. No se resolverá el tema de la prestación alimentaria, de la cuota de alimentos, si no nos pusimos de acuerdo. No se resolverá el régimen de contacto, el régimen comunicacional de los hijos, si no nos pusimos de acuerdo. Se hará un trámite por separado por cada uno de esos temas. Eso se denominan incidentes. Esto es, se incidentan cada uno de los temas en los cuales los cónyuges no llegaron a un acuerdo. Respecto de los que están en el acuerdo, están en la sentencia de divorcio. Si no hay acuerdo respecto de ninguno de los temas, lo mismo se dicta el divorcio porque ambos han peticionado una sentencia de divorcio disolutoria del vínculo matrimonial. Por eso dice en la última parte, en ningún caso se suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Bien, avanzo con el acuerdo. Esa propuesta de divorcio, ese convenio regulador, ¿qué puede contener? Voy al artículo, voy al 439. El 438, el anterior, que yo se los sinteticé y se los conté, es importante si tienen el material, si tienen el código, que lo lean, porque ese es el trámite propiamente dicho. Bilateral, unilateral, presentación de una propuesta o de dos, audiencia, dictado de la sentencia, eso está en el 438 y es el procedimiento del divorcio. Ven ustedes cómo el Código Civil y Comercial, como les he señalado en otras oportunidades, introduce aspectos de procedimiento que son propios de las provincias. El Código Civil anterior también lo hacía en materia de divorcio, porque recién señalé que la ley de divorcio era del año 1987, no de la época de la sanción del Código de Vélez, por supuesto. Entonces, introducía aspectos procedimentales. ¿Qué significa? Acá no rige el Código Procesal de Córdoba, ni en La Pampa el Código de La Pampa, ni en Tierra del Fuego el de Tierra del Fuego, no. Aquí rigen las disposiciones del Código Civil y Comercial, me divorcie en la provincia en que me divorcie. El procedimiento, el convenio regulador que vamos a ver ahora, las sanciones previstas en la ley son las mismas para todo el país. Rige la legislación de fondo y ese es el Código Civil y Comercial. Bien, leo el 439. Dice, convenio regulador contenido. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas, ahí lo tienen transcripto, a la atribución de la vivienda, a la distribución de los bienes, a las eventuales compensaciones económicas, ya me voy a referir a ella, entre los cónyuges,
al ejercicio de la responsabilidad parental. Estos son los aspectos referidos a los hijos, en especial la prestación alimentaria. No impide, dice lo dispuesto, etcétera, etcétera. Lo dispuesto en el párrafo anterior, por eso allí tienen punto suspensivo, no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. Esto es, a más de las que están señaladas en el 439, cualquier otro tema que los cónyuges quieran dejar en el convenio regulador podrán incluirlo. Bien. Este convenio regulador presentado, si están de acuerdo, los cónyuges se homologa. Quiere decir que se dicta una sentencia haciendo lugar ese acuerdo. Homologar significa resolución judicial que hace lugar al acuerdo de las partes. Si está en la sentencia de divorcio, se llegó a un acuerdo antes de la sentencia de divorcio, se transcribe en la sentencia que resulta homologatoria del acuerdo. Vamos a la compensación económica, porque estos sí son aspectos de contenido patrimonial que a los contadores les resulta de mucha utilidad y es algo que deben tener presente cuando algún cliente les consulte. Y les diga, contador, además de los bienes gananciales, ¿tengo que pagarle o puedo tener que pagarle algo más a mi cónyuge? Sea mujer o sea varón, sí, puede tener que llegar a pagarle una compensación económica. ¿Qué es una compensación económica? En principio, debemos decir que es un instituto nuevo, es un instituto que no estaba en el código anterior. Se incorpora al Código Civil y Comercial siguiendo especialmente los lineamientos de la legislación española. Nuestro derecho toma mucho de la legislación española. ¿Qué se aplica o cuándo se aplica una compensación económica? Cuando uno de los cónyuges, como consecuencia del divorcio o del cese de la unión convivencial, porque también rige para las uniones convivenciales, sufre un desequilibrio económico, que es manifiesto, que es importante y que tiene causalidad adecuada con el divorcio. ¿Y por qué sufre este desequilibrio económico? Porque se ha dedicado al proyecto familiar, al cuidado de los hijos, al cuidado y atención de la casa, y esto ha sido en desmedro de su desarrollo laboral o profesional. Esto es, el típico caso de aquella mujer, generalmente son las mujeres, las que dejan de trabajar o no trabajan porque se dedican al cuidado de la familia. Eso hoy cada vez ocurre menos, pero existen muchos casos en que esta situación se presenta. Entonces, optan, esto es de común acuerdo, estos son los acuerdos matrimoniales, por quedarse en su hogar cuidando a sus hijos, atendiendo a su marido, su casa, la comida, el jardín, etcétera, etcétera, y no por trabajar. Entonces, a la hora del divorcio, al tiempo del divorcio o del cese de la convivencia, esa persona se encuentra con un desequilibrio económico manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica. De allí que las partes de común acuerdo o bien el juez puedan fijar una compensación económica, una suma de dinero o la entrega de cosas que compensen y permita volver a equilibrar los patrimonios de ambos cónyuges, ahora ya excónyuges o exconvivientes. Fíjense que esta compensación económica acordada, convenida por los cónyuges o fijada por el juez puede consistir en una prestación única, una suma de dinero, que se puede pagar en una cuota o en varias cuotas, pero consiste en determinada cantidad de dinero que un cónyuge le entrega al otro, o que el juez
condena a pagar a un cónyuge respecto del otro. O bien puede ser una renta por un tiempo determinado y excepcionalmente por un tiempo indeterminado. Pero además no solo puede pagarse con dinero o con cosas, sino también con el usufructo de ciertos bienes, o de cualquier otro modo que las partes acuerden o que el juez así lo decida. Ustedes ya vieron el derecho real de usufructo y saben que es la posibilidad de usar y gozar de la cosa, que es de titularidad de otro. Es un derecho real sobre una cosa ajena. En este caso, una de las partes puede tener el usufructo de un inmueble o puede tener el usufructo de un campo o de cualquier otra cosa por como compensación económica. O puede recibir un bien o puede recibir una suma de dinero. Esos serían los modos de acordar o de que el juez disponga que se pague esa compensación económica. Ahora bien, si las partes la acuerdan, no tienen que dar ninguna justificación. Directamente convienen en pagar una compensación económica que asciende a determinada suma de dinero y que se va a abonar, que se va a pagar de determinada manera. Ahora, ¿qué pasa cuando la fija el juez? El juez tiene que tener parámetros, el juez tiene que tener algunas reglas para fijar y cuantificar, que es lo que resulta más difícil, esa compensación económica. Por eso el artículo 442, el anterior, el que la definía era el 441, fija reglas para tener en cuenta, para que el juez pueda hacer una determinación del importe. Fíjense, dice el 442, inciso A, ¿qué va a tener en cuenta? El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, por un lado. Por otro lado, la dedicación, dice el 442, inciso B, que cada cónyuge le brindó a la familia. Ahí estaba el de priorizar el proyecto familiar, como lo dije recién, a la crianza, la educación de los hijos, durante la convivencia y la que va a prestar después de disuelto el vínculo. En tercer lugar, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos también. En cuarto lugar, la capacitación laboral, la formación, los estudios y la posibilidad que puede tener esa persona de acceder a un empleo. ¿Por qué? Porque generalmente este divorcio ocurre cuando la persona tiene ya una edad avanzada y por lo tanto no puede insertarse en el mercado laboral, no va a conseguir trabajo. Si se divorcia después de los 45, de los 50 años, puede que sea un profesional, puede que sea un título, que tenga un título habilitante, que tenga capacitación, pero no va a tener inserción en el mercado laboral por la edad. Entonces, eso es un elemento que el juez también va a tener que tener en cuenta. Como también si este cónyuge que solicita la compensación económica colaboró en las actividades comerciales, industriales, mercantiles o profesionales del otro cónyuge, por ejemplo. También tendrá en cuenta a quién se le atribuye la vivienda familiar. Si esa vivienda familiar es un bien propio, es un bien ganancial, es un bien que está alquilado, quién paga ese alquiler, etcétera, etcétera. Y finalmente establece el artículo 442 un periodo muy corto de tiempo para reclamar esa compensación económica. Eso se denomina tiempo de caducidad y es de apenas 6 meses desde el dictado de la sentencia de divorcio. Quiere decir que si uno de los cónyuges no acordó la compensación económica y no la solicitó al tiempo de la presentación del divorcio, una vez que se dicte la sentencia, tiene 6 meses para requerirla, para peticionarla. Luego se produce la caducidad
y ya pierde la acción, pierde el derecho y no podrá solicitar una compensación económica con posterioridad a ese plazo. Bien, avancemos por ahora. ¿Qué sucede con la vivienda familiar? La vivienda familiar, esto también es una pregunta que le suelen hacer a los contadores. Esto es, uno de los cónyuges quiere divorciarse y le pregunta al contador, contadora, ¿puedo pedir que me dejen vivir en la casa donde vivo? Lo cierto es que el 443 prevé esa situación. ¿Qué prevé? Que a uno de los cónyuges se le atribuya la vivienda familiar. El juez lo puede determinar, las partes lo pueden acordar, principio de autonomía de las partes. Pero supongamos que no lo acuerden, uno de los cónyuges puede pedir judicialmente que se le atribuya, que se le permita continuar con el uso de la vivienda. El juez en la sentencia puede así disponerlo, pero también, como en el caso de la compensación económica, tiene que tener pautas, tiene que tener criterios. Veamos qué nos dice el código. Dice el 443. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar. Ahí lo tienen transcrito porque está entrecomillado, eso quiere decir que es textual. De la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges, puede ser propio del otro cónyuge, ¿no? O ganancial. El juez determina la procedencia, esto es si corresponde o no, el plazo de duración, el plazo de la atribución del uso de la vivienda y efectos de ese derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. Eso quiere decir que la enumeración es enunciativa, no es taxativa. Puede haber otras pautas más, además de estas que están aquí señaladas. Tendrá en cuenta la persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, si es la madre y queda viviendo allí con los hijos, por ejemplo. La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. El estado de salud y edad de los cónyuges, esto era lo mismo que ocurría con la compensación económica, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. No solo del cónyuge que se divorcia, sino de las demás personas que integran el grupo familiar. Ven ustedes que acá ya hay un concepto de la familia en su totalidad y no solo de los cónyuges que están en el proceso de divorcio. Bien, ¿qué sucede cuando se atribuye esta vivienda? El juez puede establecer el uso de la vivienda, puede atribuirle la vivienda sede del hogar conyugal a uno de los cónyuges, pero puede además establecer otros efectos. Por ejemplo, que pague una renta compensatoria a favor del otro cónyuge. Si la señora, que es el caso más común, la madre continúa viviendo allí, hace uso de la vivienda, el juez le puede decir, usted puede continuar aquí, pero deberá pagar, porque se ha demostrado en el proceso que tiene ingresos suficientes, deberá pagar una renta al otro cónyuge, por ejemplo. O bien, se puede establecer que ese inmueble no sea vendido sin el acuerdo expreso de ambos cónyuges. O bien, que si ese inmueble es ganancial o es propio, no sea partido, no sea liquidado una vez que se disuelve y se liquida la comunidad de bienes sin el acuerdo de los cónyuges. Se puede también disponer o se va a disponer que si se trata de un inmueble que no es propio y no es ganancial, esto es, que no son titulares dominiales los cónyuges, sea por lo tanto un inmueble alquilado, el cónyuge que venía o estaba viviendo en ese inmueble alquilado pueda continuar en ese contrato de locación
hasta el vencimiento del contrato. Y quedan vigentes todas las garantías y todas las obligaciones que fueran contraídas en el contrato de locación. Esos son todos efectos que prevé el 444 para aquellos supuestos en que el juez dispone que se le atribuye el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges después del divorcio, que como dijimos son criterios y pautas que las que tuvo antes en el 443 y a efectos que prevé el 444 que deben quedar dispuestos en la sentencia de divorcio. Bien, ¿cuándo termina, cuándo cesa el uso de esa vivienda? ¿Es de por vida? ¿Va a continuar allí después del divorcio y hasta que se muera? ¿O va a continuar allí hasta que los hijos sean mayores de edad? No, dice el 445 lo siguiente. Fíjense. El derecho de atribución del uso de la vivienda cesa por cumplimiento del plazo fijado por el juez, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación. Esto es, cambiaron las circunstancias que el juez había tenido, las pautas que el juez había seguido cuando dictó la sentencia por la cual atribuyó el uso de la vivienda a uno de los cónyuges. Y finalmente, cuando se presenta alguna de las causales de indignidad. La indignidad es una de las causales de cesación de la vocación hereditaria. Yo ahí les puse el artículo, lo vamos a ver en materia de sucesiones, pero les doy un ejemplo. Una causal de indignidad es, por ejemplo, el no reconocimiento voluntario de un hijo extramatrimonial. Es, por ejemplo, el caso en que el padre o la madre, algún progenitor, es privado del ejercicio de la responsabilidad parental. Por ejemplo, haber sido, dice, autor, cómplice o partícipe de delito doloso, ya no habla de homicidio, contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendiente, cónyuge, conviviente, etc. Aquellos que hayan maltratado gravemente al causante, esa es otra causal de indignidad, u ofendido gravemente su memoria, y así sucesivamente. Esto es, esas causales de indignidad previstas en materia sucesoria se aplican para hacer cesar la atribución del uso de la vivienda a uno de los cónyuges, porque resultan conductas muy graves contra una de las partes. En este caso, en el caso en materia de sucesiones, contra el causante, en materia de divorcio, contra el otro cónyuge. Por lo tanto, operan como una sanción que priva al cónyuge que tenía el uso de la vivienda de continuar utilizándola. Vamos al parentesco. Necesitamos ver la temática del parentesco porque luego, al dar materia de sucesiones, necesitamos conocer esta terminología y esta institución que es propia del derecho de familia. Veamos, ¿qué es el parentesco? Ustedes han escuchado decir determinada persona es pariente de tal otro o no es pariente de determinada persona. ¿Por qué? Porque el parentesco es un vínculo, pero es un vínculo jurídico que existe entre las personas en virtud de la filiación por naturaleza o por las técnicas de reproducción humana asistida, las TRA. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las técnicas de reproducción humana asistida? O bien el parentesco que proviene de la adopción o aquel que proviene por la afinidad, que son los parientes, dijimos recién, consanguíneos de mi cónyuge. Veamos el 529 que nos dice. El 529 nos dice,
exactamente esto que tienen allí es el vínculo jurídico existente entre las personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Las disposiciones de este código que se refieren al parentesco sin distinción se aplican solo al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción en línea recta o colateral. Ahora vemos esto de las líneas, los grados y el tronco. El parentesco o el cómputo del parentesco requiere analizar tres conceptos básicos: grado, línea y tronco. El grado es el vínculo que existe entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas. Por ejemplo, entre padre e hijo, entre hijo y nieto, y así sucesivamente. Cada uno de ese vínculo se denomina grado. La relación entre el padre y el hijo es de primer grado, entre el abuelo y el nieto de segundo grado, entre el abuelo y el bisnieto de tercer grado, y así sucesivamente. Ya les hice una presentación para que lo podamos hacer al cómputo en un caso práctico. Esa serie de grados de manera ininterrumpida se denomina línea. Esto es, los grados que van del abuelo al hijo, al nieto, al bisnieto, cada uno de esos grados constituye una línea. Y el tronco es el ascendiente común del cual parten las líneas. Estas líneas pueden ser rectas o colaterales. Fíjense, la línea recta es la que une a los ascendientes con los descendientes, al abuelo con el hijo, con el nieto, con el bisnieto. En cambio, la línea colateral es la línea que une a los descendientes de un tronco en común, del mismo tronco. Fíjense, en línea recta, para computar el parentesco, tenemos tantos grados como generaciones. Una generación del padre al hijo, otra generación del hijo al nieto, otra generación al bisnieto, y así sucesivamente. En línea colateral, los grados también se cuentan por generaciones, pero ascendiendo hasta el tronco común y descendiendo por la otra línea. Esto es, parto de la persona que quiero computar el parentesco, subo por esa línea hasta el tronco común y desciendo por la otra. Lo vemos en un caso práctico. Fíjense, en esta presentación yo he puesto un parentesco en línea recta ascendente, de abajo hacia arriba. Parto de José. Existe un grado, una generación entre José y Pedro, que es su papá, y otro segundo grado entre Pedro y Juan, que es el abuelo. Por lo tanto, José tiene un parentesco en línea recta ascendente de segundo grado con Juan, que es su abuelo, y de primer grado con Pedro, que es su papá. Esto es, parto de la persona que quiero hacer el cómputo del parentesco y como es ascendente, voy hacia arriba, hacia su padre, primer grado. Entre José y Pedro existe un parentesco en línea recta ascendente en primer grado. Luego, si haciendo a Juan, que era el abuelo, hay otro grado más. Entonces, entre José y Juan existe un parentesco en línea recta ascendente en segundo grado. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero contar el parentesco en línea recta descendente? Exactamente lo mismo. Acá parto del abuelo, que con su hijo tiene un parentesco en línea recta descendente en primer grado. Y con su nieto, José, tiene un parentesco en línea recta descendente en segundo grado. Entonces, entre padre e hijo hay un parentesco en primer grado
entre el abuelo y el nieto hay un parentesco en segundo grado. Puede ser ascendente o descendente según de quién parta para el cómputo. Esta es la línea recta, ascendente o descendente. Ahora bien, es un poco más complejo el cómputo del parentesco en línea colateral, porque yo les dije que las líneas podían ser rectas o colaterales. Aquí el cómputo se hace partiendo de la persona cuyo parentesco quiero determinar, ascendiendo por la línea hasta el tronco común y descendiendo por la otra línea. Veamos el caso. Yo quiero conocer el parentesco que existe entre Roberto y Camila. Roberto es hijo de María, Camila es hijo de Luis, María y Luis son hijos de Juan. Juan es el abuelo. Entonces, ¿qué parentesco existe entre Roberto y Camila? Entre Roberto y María existe un parentesco en primer grado. Entre María y Juan, en este caso entre Roberto y Juan, un parentesco en segundo grado. Luego, desciendo por la otra línea, entre Roberto y Luis, un parentesco en línea colateral en tercer grado. Y entre Roberto y Camila, un parentesco en línea colateral en cuarto grado. Roberto y Camila son primos. María y Luis son hermanos. Los hermanos son parientes colaterales en segundo grado. Fíjense, si quiero conocer el parentesco que existe entre María y Luis, subo hasta el tronco común que es Juan, que es el padre. 1 grado, 2 grados. Luis y María son parientes colaterales en segundo grado, son hermanos. Entre los primos, parentesco colateral en cuarto grado. 1 grado a María, 1 grado a Juan, otro grado Luis y otro grado Camila. Los primos son parientes colaterales en cuarto grado. Entre tío y sobrino existe un parentesco colateral en tercer grado. Veamos entre Roberto y Luis. Luis es el tío de Roberto. Primer grado a María, segundo grado a Juan, siempre el tronco común es Juan, tercer grado a Luis. Roberto y Luis son parientes colaterales en tercer grado. Tío y sobrino son parientes colaterales en tercer grado. Vamos al caso de Camila. Camila y María son tía y sobrina. Son parientes colaterales en tercer grado. Entre Camila y Luis hay 1 grado. Segundo grado hasta Juan, que es el tronco común. Tercer grado a María, que es la tía. Tía y sobrina son parientes colaterales en tercer grado. Y los hermanos, María y Luis, parientes colaterales en segundo grado. Subo de María a Juan 1 grado y de Juan a Luis 2 grados. Los hermanos son parientes colaterales en segundo grado. El cómputo se hace en línea colateral ascendiendo por esa línea hasta el tronco común y descendiendo por la otra línea. Concretamente, los hermanos son parientes colaterales en segundo grado, tíos y sobrinos parientes colaterales en tercer grado y los primos son parientes colaterales en cuarto grado. Bien. Señores y señoras, corto la grabación y abrimos a las preguntas y consultas y debate que pueda haber. A ver, 1 minuto. Detengo acá la grabación.